Bueno, escuchen, amigos, pisar el acelerador a fondo es una expresión antigua que significa ir muy rápido. Se trata de dar todo lo que uno tiene para ir lo más fuerte y rápido posible. Y creo que eso es especialmente cierto en la vida cristiana. Verás, si dijéramos que pisaremos el acelerador a fondo, significaría que pondremos nuestra fe en acción absoluta. Así que por favor, quiero que consideren eso antes de comenzar el estudio de hoy. Quiero que se sientan desafiados. Avanza con Jesús a toda velocidad, y lo digo en serio, seguir a Jesucristo debería ser emocionante, debería ser apasionante. ¿Y sabes qué? En una vida como la de hoy, en un mundo como el de hoy, la gente necesita ver a otros como nosotros viviendo completamente para Cristo. Así que la Biblia nos habla de terminar y de terminar bien, y yo añadiría, terminar a toda velocidad. Así que tomen sus Biblias y adentrémonos en este estudio. Al mirar juntos la palabra a toda velocidad, es como debería vivir el cristiano. Una vez más, tomemos nuestras Biblias y adentrémonos en este estudio, en el libro de Romanos. Comenzamos. Según la Biblia, Dios nos hizo criaturas tridimensionales a ti y a mí. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma, o diríamos una mente, refiriéndonos a lo mismo. Y en todo eso hay un gran paraguas. Está sobre nosotros y esa es nuestra voluntad. Así que escucha esto, por ejemplo, el que hagas tu voluntad toma tiempo. A todos ustedes les toma tiempo. Creo que todos ya saben esto. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos a ir a Jerusalén, voy a ser traicionado, me arrestarán, voy a ser golpeado y me crucificarán, pero deben saber que al tercer día resucitaré? Debemos recordar que Jesucristo fue literalmente el Dios eterno, quien visitó a este mundo en piel humana para lograr nuestra salvación. Y entonces Él se dirigió al jardín de Getsemaní. ¿Sabían que Getsemaní significa un lagar de olivos o una prensa de aceite? Huerto de olivos. Olivos. ¿Qué es un olivo? ¿Es una fruta? Creo que es una fruta, ¿verdad? ¿Lo es? ¿Es verdura? No lo sé, lo siento. Pero no importa. La cosa es que Getsemaní significa prensa de aceite. Y entonces Jesús estuvo en ese jardín al que hoy puedes ir. Todavía está ahí. Entonces Él oró y dijo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hubo un gran silencio. El Padre no le respondió. ¿Pero qué estaba orando Jesús? Él se refería a que si había alguna otra manera de salvar a la humanidad sin que Él fuera crucificado, lo hicieran. Pero no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque Él era la respuesta. Y luego Jesús dijo estas palabras. No se haga mi voluntad. Él dijo, sino la tuya. Y Jesús se levantó en ese momento y vivió su vida hasta el momento de su muerte, haciendo la voluntad del Padre. ¿Pero cómo lo hizo? Por su espíritu. Verás, su alma y su cuerpo actuaron en armonía. Y como creyentes, tú y yo debemos caminar en esta unión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira, aparte de Jesús, hay una Trinidad impía que te forma a ti y a mí. Yo mismo y yo. Y estos tres traman y conspiran juntos para intentar hacer lo mejor para mí. Muy bien, ahora, sé que esto puede sorprenderte, pero esto es algo que tú también haces. De hecho, esto es con lo que luchamos hoy en nuestro caminar con Jesús. Y es que a veces nuestra voluntad se ve desafiada por el apetito de la carne y debemos recurrir a nuestra carne y a nuestra escuela. Debemos recordarle a nuestra carne sobre la Biblia y que la carne ya no está al mando. Por lo tanto, todo esto incorpora nuestra voluntad. La Biblia dice en el versículo 2, ahora, no se conformen. Por favor, marquen la palabra conformar. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, tenemos nuestra propia voluntad. La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos una voluntad y lo que haces con tu voluntad importa. Todas tus decisiones tienen que ver con tu voluntad. Escucha esto, la vida y el estilo de vida que llevas tiene que ver con tu voluntad. Alguien dijo que la voluntad es muy poderosa, pero no hay que olvidar que existe el deseo de no querer
que es aún más poderoso, y eso proviene de Dios. Cuando nuestro cuerpo dice algo, o nuestras mentes dicen algo, o lo que sea que esté pasando, resistimos y luchamos, porque somos creyentes. ¿Y qué hay de tu voluntad? Por supuesto, hablo de la esencia misma de lo que somos como seres humanos. Voy a leer algunos versículos y vamos a ir un poco rápido. ¿Les parece bien? Muy bien. Antes de empezar, deben saber que estoy muy cansado. Quiero que lo sepan por si luzco diferente, y no estoy enfermo. Solo dormir toda esta semana ha sido complicado. Así que voy a necesitarlos a todos. Es más, pueden ser pentecostales durante el servicio del día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Bien? Muy bien, suficiente, comencemos. Isaías 66:1, Isaías 66. Escucha. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, dice al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Permítanme aclararles algo sobre esta era moderna. Dios no está diciendo que solo porque eres pobre tienes un lugar especial en su corazón. Eso no es lo que significa. Él habla precisamente de eso, ¿sabes? En el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Se refiere a quienes no se ven a sí mismos como tales ante toda la grandeza de Dios. Cuando dice que tienen un espíritu contrito, significa que se arrepienten rápidamente de todo o cualquier mal que cometen, y Dios dice: amo a esa persona. ¿Comprendes? Dios no está diciendo que ama a la persona que nunca peca o a la persona que nunca se equivoca. Dime, ¿existe alguna persona así? No. Dios dice: amo a la persona que se mira a sí misma y comprende que me necesita. Amo que sepa que no puede salvarse a sí misma. La Biblia continúa diciendo que en ella y en nosotros no habita el bien, y eso nos convierte en personas contritas de espíritu. Esa es la clave, por cierto, para caminar ante el Señor con humildad y darnos cuenta de lo miserables que somos de nosotros mismos. Nos lleva a ser contritos de espíritu, lo que significa que lo necesitamos. Así que a Dios, gracias por darme y siempre brindarme mi propio aliento. Esa vida vivida nos hace temblar ante su palabra, pero debemos comprender e identificar que este no es un temblor terrible, ni es un temblor como el que podríamos sentir y experimentar un día frío e invernal como los que tenemos aquí. Temblar no es solamente temblar porque tienes frío, sino temblar ante la grandeza de la palabra de Dios, ante la grandeza de la Biblia. Es impresionante. Y cuando la vida llega a su fin, el mayor gozo que tendremos será la palabra de Dios, la Biblia misma. Por eso vemos a nuestros queridos hermanos y hermanas sin nada más que desear, pero cuando llegan a su final, lo único que desean es que alguien les lea la Biblia. Quieren escuchar la Biblia en audio, es lo único que quieren. Dicen: quiero pasar a sus brazos, quiero escuchar la Biblia. El papá de Lisa estaba muriendo en el sur de California, y entonces él dijo: por favor, canten himnos, ¿sí? Recuerdo que se quitó la máscara y dijo: canten himnos. Él solo quería entrar en la gloria cantando himnos. Y eso es todo lo que importa. ¿Por qué? Porque verás, cuando tu voluntad está bajo el control de Cristo, es algo glorioso. Pero nota que en este versículo Dios dice que no necesita un lugar para vivir. Y esto en realidad tiene que ver con tu voluntad. Mira el siguiente versículo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 4 y Juan capítulo 14, versículo 18. Jesús dijo: permanezcan en mí, vive en mí, haz tu residencia en mí. Él dijo: y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Capítulo 14, verso 18. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Jesús dijo esto justo antes de regresar al cielo. Él dijo: voy a ir al cielo, pero les aseguro que voy a enviar mi Espíritu Santo y por el Espíritu Santo viviré en ustedes. Me encanta. ¿Saben? Este es un sermón para otro día, pero esto proclama la doctrina de la Trinidad. Me voy, pero voy a volver y estaré con ustedes. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes. ¡Qué verdad tan maravillosa! En otras palabras, Dios dice: puedes construir un enorme templo, pero no es lo que quiero. Pero si eso los hace sentir mejor, David, Salomón, constrúyanme un templo, pero no lo necesito. Me encanta esto. ¿Creen que Dios necesita este edificio? Para nada, en absoluto. Pero Jesús dice: la verdadera relación es cuando permites que tu voluntad invite a Dios a tu vida. ¿No te encanta?
¿Quiénes son solteros? ¿Hay alguien soltero aquí? Levanten la mano. Adelante, vamos. Muy bien. Bueno, escuchen. Cuando estás interesado en alguien, el primer pensamiento que tienes al estar soltero es que esa persona esté interesada en ti. Pero ¿cómo vas a saberlo? Por cierto, toma notas sobre esto. Generalmente, los chicos suelen buscarme algo temerosos y siempre pienso que van a decirme que Dios los ha llamado a las oscuras selvas del Amazonas, pero ellos solo dicen, oiga, pastor, y yo solo estoy esperando escuchar algo preocupante. Pero dicen, creo que me gusta una chica. Yo les respondo, ¿cómo? ¿Crees que te gusta una chica? ¿Crees o lo sabes? Dime. ¿Ya hablaste con ella? Dicen, no. ¿Sabes por qué estás en duda? ¿Por qué? Porque no sabes nada, porque todavía no has hablado con ella. Dicen, ¿y si me rechaza? Pues acostúmbrate. Eso suele pasar. Y a nadie le importa. No pasa nada, no es un delito. Así que acércate a ella y dile, ¿te gustaría salir por un café? Y si ella dice que no, pregúntaselo unas 10 veces más. Ahora, mujeres, díganme si esto no es cierto. Debemos perseguirlas. Ella podría pensar que eres feo como un pecado. Pero ¿sabes qué? Mientras más la persigas, ella podría decir, está empezando a parecerme un poco atractivo. Pero chicos, no es fácil, tienen que ir por ello. Y escuchen, toda la dinámica de las relaciones es complicada. Realmente doy gracias a Dios por haberme buscado en la vida. Antes de ser cristiano, Él ya me buscaba y saben, Él me sigue buscando. Y escuchen, cada día Dios me invita a estar a solas con Él. Ese es el Dios que tenemos. Él es un Dios relacional y eso es una cuestión de tu voluntad. Jesús dijo, no quiero vivir en otro lugar más que en ti. Dios dijo en el Antiguo Testamento, no quiero vivir en una casa o en un templo. Verás, he estado en templos tremendos en Europa, en catedrales muy grandes y famosas. Y ahora algunas tienen cafeterías, algunas de ellas ya son mezquitas, pero todo está muerto. Son grandes construcciones de 800 años de antigüedad, pero no hay ni una persona por ahí. Y a veces sí tienen servicios, pero no hay Biblia. Y te preguntarás, ¿por qué está muerto? Yo sé por qué está muerto y te lo diré. La autopsia es obvia, está impresa en cada pared. Dice, hoy 5 pasos sobre cómo ser feliz sin Biblia. Te daré un paso para ser feliz. Lee tu Biblia. Te aseguro que Dios se encargará del resto de lo demás. Muy bien, ahora acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Estamos hablando de que tu cuerpo se presenta como un sacrificio vivo. ¿No es increíble? Entonces, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, pues ven la palabra huir. Es de donde obtenemos la palabra fugitivo. Conviértanse en fugitivos de la inmoralidad sexual. ¿Dirás sexual? ¿Se refiere a sexo? ¿A algo sexual? ¿Cómo? ¿Se refiere a estar con alguien? Sí, exactamente. ¿Lo entendiste? Es algo inmoral y lo sabes. Ahora, si eres esposo y esposa, es algo completamente diferente. Si no estás casado, estás cayendo en la inmoralidad sexual, que es lo que estás haciendo. Y sé que muchas personas tal vez puedan pensar, ¿en serio? ¿Puedo ser un cristiano sexualmente inmoral? Dios dice, esto te destruirá, te matará. En serio, te destruirá. ¿Y quieres saber por qué? Porque es un ídolo. Tiene un lugar porque Dios lo creó. A Él le encanta. Ama los límites y esto tiene un lugar. No conduces tu Ferrari por el basurero si tienes uno, y tampoco llevas tu camión de basura al circuito de Indianápolis. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Debes saber que llevarlo fuera del ámbito de las relaciones sexuales no autorizadas es violar el diseño de Dios para tu cuerpo. Piensa en esto. Entonces debemos comprender que hablamos de conformarnos a la imagen de este mundo, ¿no? Este mundo dice, salgan y háganlo tanto como puedan con todos los que puedan. Y Dios dice, muerte lleva a la muerte. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Observen cómo la Biblia dice que hay pecados que están fuera del cuerpo. De esas cosas son las que hay que arrepentirse. Pero hay un pecado que una persona puede cometer y vean qué es lo que sucede. Dice, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. Algunas de las Biblias traducen esto como cometen pecados contra su propia alma, porque la inmoralidad sexual altera tu forma de pensar y afecta tu capacidad para presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, pues ahora estás totalmente confundido, totalmente perdido. Estamos viviendo en una era que está muy confundida y desordenada.
Y la palabra de Dios nos dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Piensa en esto, pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu que son de Dios. ¿No es asombroso? Antes hablé de los jóvenes, los cuerpos jóvenes son bonitos y eso es fantástico. Pero escucha, ¿crees que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo? ¿De dónde lo sacaste? Dios te dio ese cuerpo. Incluso yo aún sigo remendándolo y cosiéndolo porque amo mi cuerpo. Aquí todo sigue igual. Aparentemente, en el momento en que estás en tu lecho de muerte, si conoces al Señor Jesucristo, puedes decírselo a tu médico. Dices, doctor, necesito a Jesús, sé exactamente a dónde voy cuando doy mi último aliento. Y entonces verás a los doctores ponerse nerviosos. ¿Por qué? Porque ellos no saben la respuesta aparte de Cristo. Jesús te ama. Él vino y abrió el camino para ti. Así que le damos a Dios nuestra voluntad. Y cuando empieces a pensar lo complicado e incierto que es todo esto, y cada detalle del cuerpo humano, pregúntate, ¿para qué es nuestro cuerpo humano? ¿Para qué es nuestra mente humana? La mente. El cuerpo es fácil, es decir, el cuerpo es asombroso. Científicamente es asombroso, pero la mente es la que nos hace funcionar. ¿Sabes que este es uno de los grandes argumentos, sé que lo sabes, contra la evolución? Los evolucionistas hasta este momento no pueden darte una definición de la conciencia humana. Ellos no saben de dónde viene. Y francamente, tú y yo tampoco sabríamos a menos que Dios lo diga. Escucha, Dios diría, yo he creado al humano a mi propia imagen. De ahí es donde proviene tu conciencia, tu sentido de la autoconciencia. Tus pensamientos son profundos. Cualquier pensamiento, sea cual sea, Dios dice, yo lo hice. Quiero que pienses en esto por un momento. Aquí está Dios o la evolución o Dios o el ateísmo. Verás, hay algunas personas en el mundo que nos rodea que queremos que piensen algo sobre nosotros. Luego está la persona que creemos que somos realmente y luego está la persona que Dios conoce. Y Dios está en todo lo que eres. No está en una contradicción, sino en una tricotomía unificada de cuerpo, alma y espíritu. Y es increíble pensarlo así porque también existe la voluntad humana, que es de lo que estamos hablando. Y escucha, todo eso se integra. El cuerpo simplemente obedece a la orden que proviene de la unidad central del procesamiento. Así es. Una unidad de procesamiento. La mente está pensando y tomará una decisión, es lo que hará, pero todo eso se basa en la voluntad, tu voluntad. ¿Y qué decidirás hacer con tu vida? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué quieres lograr en este mundo? ¿Qué es lo que quieres pensar? ¿Qué quieres hacer con tu oportunidad o con tu tiempo? Esto es cierto para todos nosotros. Recuerda que Él dice, no se conformen a este mundo. Ahora, quiero decirte algo. Escribe esto si puedes y medítalo. Sé que parecerá una locura, pero tienes que saber y conocer lo siguiente. Tu mente controla tu cuerpo y tu voluntad controla tu mente. Dirás, ¿a qué se refiere esto? Es algo ambiguo, yo lo sé. Pero en medio de todo puedes poner un eje. Puedes poner una pieza o un elemento central como el saber si Jesucristo realmente vive en tu vida. Piensa en esto un momento. ¿Eres un verdadero seguidor de Cristo? Quiero evitar el título de cristiano. Estoy harto de decir cristiano. Todo el mundo es cristiano. Este es cristiano. Ese es cristiano. Escucha, fui a un lugar fuera del estado, no diré dónde, pero tenían donas cristianas. No entiendo, ¿qué es eso? ¿Christian Donuts? Y pensé, qué raro, donas cristianas. Tal vez no creas que es raro, pero luego caminé y vi una cafetería cristiana. Así fue, todo era cristiano. Había un teatro cristiano. Y yo solo me pregunté, ¿qué es lo que hace que un teatro sea cristiano? ¿Puede existir realmente un donut cristiano? Y entonces me llegó la respuesta. Verás, en el griego es el idioma Krispy Kreme. Así que por supuesto, puede ser. Yo creo que hay ciertas donas que son salvadas y van al cielo. No tengo dudas. Pero debemos tener cuidado. ¿Por qué menciono esto? Para tener cuidado y no cristianizarlo todo. Porque tú y yo vivimos en un mundo que es una batalla de voluntades. Debes saber que Dios te está invitando y Satanás te está sonsacando. Dios te está hablando y Satanás está gritando. Dios tiene los brazos abiertos y está diciendo, te amo.
y Satanás tiene los brazos abiertos y está diciendo, déjame mentirte. Este es el mundo en el que vivimos. Bueno, amigos, escuchen, eso es algo poderoso de la palabra y transformador a toda velocidad. Esto se trata de nuestra voluntad y de que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad está bajo control, todo apetito carnal se desata. De hecho, seamos honestos, cuando nuestra voluntad no está bajo la voluntad de Dios, todo apetito avanza a toda velocidad. Y queremos revertir eso en nuestro caminar con Jesucristo. Recuerden, la Biblia dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y escucha, la Biblia dice que si hacemos esto, podremos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que es muy importante que tú y yo nos volvamos a Dios y no a nuestra carne. Es nuestra carne la que busca tener el control. Debemos ponerla en el asiento trasero, por así decirlo. Así que recuerda, lo que haces con tu voluntad importa. Importa muchísimo. Así que amigos, escuchen, oren conmigo y pongamos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Padre, oramos ahora mismo en el nombre de Jesús. Nos entregamos a ti completamente. Te pedimos que si no estamos dispuestos a dejar que nuestra voluntad sea gobernada por ti, oramos para que nos hagas dispuestos. Queremos someternos, queremos rendirnos. Queremos que Jesús sea quien no solo conduzca nuestras vidas, sino que todos vayamos a toda velocidad hacia las cosas de Dios. Y Señor, que veamos cómo las cosas de este mundo desaparecen en el espejo retrovisor de nuestras vidas. Que veamos cómo las adicciones, los hábitos y el pecado se desvanecen, mientras avanzamos a toda velocidad en nuestro caminar, en nuestra carrera y en nuestra vida con Jesucristo. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Espero que eso te anime. Y amigos, realmente queremos animarlos. Visítenos en jackhippses.com para más enseñanzas, información y contenido. No lo olviden. Ahí nos vemos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.